ella, digamos, pone le clava un puñal, por decirlo así, al ícono de la comunidad venezolana, no solamente en Chile, sino que prácticamente en todo el mundo, digamos. Cuando uno ve en las redes sociales las cosas que decía Yanel Jara, Sebastián Piñera, no vamos a decirlo, asesino igual que Pinochet. Claro. Eso probablemente un slogan que se repetía cada vez que... Probablemente el tirano Piñera. El tirano Piñera. Sí. Y aquí yo creo que hay que hacer un particular recuerdo a esa iniciativa maravillosa llamada Cárcel para Piñera. Del estadista, sí, estamos hablando, claro. Hay algo sí que yo quiero rescatar del debate que también puede mover la aguja nuevamente en el margen, pero en un margen un poco mayor, ¿ya? Que es la acusación implícita que hizo la candidata Yanel Jara a Corina Machado de ser golpista o de haber tenido actitudes golpistas. ¿Por qué? Porque veníamos viendo en 2 semanas anteriores una fuerza importante, una actividad importante tratando de asustar a la comunidad venezolana con el programa de José Antonio Caz. El tema de la expulsión. El tema de la expulsión, y efectivamente, porque tuvimos un problema en la frontera con Perú, yo creo que eso ya está fuera de discusión. Pero por otro lado, ocurre que con esa gafe, que es no sé de dónde salió, habría que analizarlo, lo que ocurre es que ella, digamos, pone le clava un puñal, por decirlo así, al ícono de la comunidad venezolana, no solamente en Chile, sino que prácticamente en todo el mundo, digamos. Entonces, desde ese punto de vista, oye, pero perdóname, ¿qué estás diciendo? ¿Ya? Y se revierte sin querer, probablemente, sin querer queriendo, como una campaña que venía teniendo un relativo éxito también en el margen, ¿te fijas? ¿Ya? Entonces, ¿qué porcentaje podremos ver hoy día? No puedo decirlo porque estamos en veda, ¿ya? Claro. Pero por otro lado, creo que esto vuelve... Pero tú estás hablando de un margen que va entre los 15 y los 20, o sea... yo creo que podemos tener una diferencia de 15 puntos. Por ahí podemos andar. Bueno, pero ¿es el tropiezo Machado el incidente que podría... Claro, generar una ampliación respecto a la diferencia uno con otro? Lo que esperaba era lo contrario, digamos, el gafe, digamos, de Cast. Uno pensaba de que, de hecho, digamos, la tesis de la candidata Jara era salir a torearlo para que se equivocara. Un poco como la tesis esta de cachureos del señor Lápiz. Sabemos que se va a equivocar, entonces estamos esperando que se vaya a equivocar, y no se equivoca. O sea, si el gato Juanito asesoró a Kaiser, podemos esperar que el señor Lápiz haya asesorado a Yanel Jara. La frialdad en eso, de mantener, o sea, hay un mérito en mantener la cabeza fría y no caer en la tentación de la provocación. Eso es un gran mérito de Cast. Por el otro lado, lo de Jara es además particularmente torpe. Porque pensemos lo siguiente. Todo el mundo pendiente respecto de si María Corina había logrado salir de Venezuela, si había logrado llegar a Oslo, si iba a llegar a la ceremonia. Se emocionan todo el mundo con la hija y la madre que reciben, todo el mundo emocionado. Un discurso del presidente de la Asociación del Premio Nobel maravilloso, de nuestros amigos telespectadores, los recomiendo, por favor, búsquenlo en Google y léanlo. Se van a emocionar, de verdad se van a emocionar. Pone a María Corina Machado a la altura de Gandhi, lo pone a la altura de Martin Luther King, de todas aquellas personas, es en el fondo la pone al nivel de Mandela, digamos, latinoamericana. Es impresionante, es realmente impresionante la torpeza de tirarse contra... Es como tirarse contra don Francisco en la mitad de la Teletón. Más. Ahora, fíjate que... Buen ejemplo. Yo creo que esto tiene que ver con un detalle que lo comentó el otro día Nicole Rodríguez con Fernando Villegas, que creo que tienen toda la razón. Porque uno entiende y sabe cómo son los coaching con los candidatos. Entonces los candidatos tienen respuestas seteadas para determinadas cosas. Entonces, seguramente Yanel Jara tenía muy seteado que si le tocaban el tema de Venezuela, ella tenía que salir a decir que Maduro se robó las elecciones, que Venezuela es una dictadura y que está en contra de esa dictadura. Y de hecho, cuando se lo plantean, lo primero que ella dice es eso. Claro, sí, está bien. Está en la línea correcta. Hasta ahí está perfecto. En la línea correcta. La bajada está más allá que Lautaro Carmona haya ido a Venezuela y a Cuba, y dice que mira, los vamos a tratar de dictadura por si acaso, una cuestión electoral, pero igual, por favorcito, no se enojen. Hagan como que no escucharon. Háganse los sordos respecto a eso. Además, ustedes tienen unos cuantos problemas en el mar, digamos, probablemente. Bueno, está bien. Pero pendientes de otra cosa. A lo que voy, seguramente Yanel Jara estaba seteada respecto a la respuesta. Si te preguntan de Venezuela, tienes que responder esto. Pero como dice Nicole Rodríguez, cuando a un niño le preguntan ¿cuántos 2 más 2? Y el cabro sabe que son 4, y le dicen ya, y multiplicado por 2, y quedaste ahí.
y no teníais la respuesta. Entonces, fue lo que pasó con Janet Jara. Como un conejo que lo tomaste por las orejas. Claro, en el fondo es, claro, le plantean eso y cuando viene después el tema de María Corina Machado, ella no tenía preparada la bajada y terminó dejándose ser como ella es. Claro. Y es ahí donde se produce el conflicto mayor. Yo creo que seguramente el incidente Machado debe ser lo que más trascendió el Como debate. ella es, y también haciéndole un guiño a los propios. ¿Por qué? Porque los propios Claro. efectivamente consideran de que la María Corina es lo peor del mundo, digamos. La sayona, le dice, Sí. le dice Maduro. No, Sí. pasamos rápidamente de la socialdemócrata Jara Sí. a la comunista Jara. Entonces, cuando tú has estado toda la campaña tratando de desmarcarte de que eres comunista, incluso diciendo que vas a renunciar, que si es que eres presidente, vas a renunciar a tu condición de militante, y de pronto te acuerdas que eres comunista y actúas como comunista, mal. Bueno, Oye, pero a mí me gusta analizar los seteos, porque Sí, en el fondo sí. aquí hay un esfuerzo, yo creo que hay un esfuerzo exitoso hasta cierto punto de Janet Jara por pretender mostrarse como Sí. la líder de un grupo socialdemócrata. Ella dijo que ella pertenecía a una herencia de la centroizquierda chilena. Ujú. Ella, entre otras cosas que son increíbles, Ujú. dijo que ella iba a renunciar a la militancia del Partido Comunista si que era elegida presidenta y que iba a seguir el ejemplo de grandes estadistas como Patricio Elwin y Sebastián Piñera. Entonces, perdón, cuando ella dice, no, Sebastián Piñera era un gran estadista, cuando uno ve en las redes sociales las cosas que decía Janet Jara, Sebastián Piñera, entonces, en realidad, yo quiero hacer un homenaje a Vania, que es nuestra maquilladora, porque, Sí, porque- yo creo que andamos por ahí. O sea, lo maquilló perfecto. La maquilló perfecto. O sea, eso yo encontré que superó cualquier límite, cualquier límite Espérate, de se me lo olvidaron creíble. algunas cosas, déjame recordarme. Piñera, no vamos a decirlo, asesino igual que Pinochet. Claro. Eso probablemente Fue un dijo de él. eslogan que se Y lo repetía iba a cada decir, vez que... y probablemente El nuestro- tirano Piñera. el tirano Piñera. Sí, la Señor- dictadura. Señor Piñera, usted está advertido. Sí. Después Lo vamos a perseguir. Lo vamos a perseguir en la convención. ¿Se acuerdan que en la convención una de las primeras ideas brillantes era sancionar penalmente a Sebastián Piñera? Idea de la convención constituyente. Y Una estamos. maravilla. Y ahí estamos. Y terminamos Claro. con grandes estadistas Claro, como Sebastián sí. Piñera. Entonces, yo creo que está bien el seteo, pero ahí yo creo que se pasó como 20 pueblos, porque mira, lamentablemente los políticos tienen que entender algo. Hoy día en el mundo del siglo XXI, lamentablemente, amigas, amigos, hay archivo. Y el archivo está ahí. Y el Entonces, archivo no miente. y el archivo, No muerde el archivo tampoco. nunca muerde, como decimos los periodistas. Sí. Entonces, yo creo que fue una contradicción demasiado evidente que ella, que es militante comunista, que insisto, hay archivos donde ella denota al presidente Piñera de una manera brutal, termine hablando de un gran estadista, una contradicción en sí misma. Sí, pero eso por una parte, y por otro lado yo creo que refleja la desorientación en general del comando y de que una cosa es el coaching, lo cual está bien, hay que tener un cierto entrenamiento para este tipo, porque además son instancias muy estresantes los debates, ¿no? Porque tú no sabes lo que te va a venir, no sabes lo que te va a contestar el otro, ya está bien, ¿ya? Pero por otro lado, cuando empieza a haber un exceso de coaching, digamos, y te empieza a desnaturalizar a ti como persona, sencillamente por alguna parte se te escapa. Mira, Sí, A Jara, yo siento que a Jara le pasó un poco eso, Marcelo, que en el fondo Sí. esta mujer chispeante, Sí. esta mujer que se ponía a bailar y que era tan simpática, de un minuto a otro la metieron en un gulag, compadre, y me sacaron una cuestión maqueteada que apenas sonríe. Y que incluso está formateada hasta la forma en la que habla. A mí hay un experto en marketing político, me dio la frase que probablemente resume esto. Uno puede cambiar aspectos del candidato, pero no puedes cambiar al candidato. Claro. Si tú cambias al candidato, cometes una falsedad, digamos, y tarde o temprano eso termina por los vericuetos de la vida, termina explotando por alguna parte. Ahora, yo había mencionado el tema el tema de cómo, del antes y el después, digamos. Y había mencionado el tema de la convención, y aquí yo creo que hay que hacer en particular. Recuerdo a esa iniciativa maravillosa llamada Cárcel para Piñera, del estadista Sí, Piñera, por supuesto, estamos claro. hablando, votos a favor de don Mauricio Daza, don Hugo Gutiérrez, doña Vanessa Hope, doña Natividad Yanquileo, don Daniel Stingo, doña Manuela Arroyo. Gente que afortunadamente uno tiende a olvidar. Menos mal. Pero insisto, el archivo está ahí. Ahí está, no sé. El archivo nunca muere. Absolutamente. Ahora, a ver, está puesta arriba de la mesa el debate, esto como se dice antiguamente, como decían los antiguos relatores de fútbol, este es un partido que no va a cambiar el ganador si puede cambiar el resultado. Así lo veo yo. Claro, pero Chijón dice una diferencia de 15. Todos han hablado de la expectativa del 62-38. ¿Lo ves más Sí, improbable?
Yo lo veo un poco más improbable porque estoy pensando en el votante de París, fundamentalmente, porque es donde van a estar los votos. Bueno, ¿no? ese es un aspecto importante también, el votante de París. Claro, porque todos los otros votos ya están contados y ¿Hay sumados. un votante de Parisi propiamente tal? A ver, hay alguien que votó por Parisi Claro. por distintos motivos. No hay un motivo único para votar por Franco Parisi en su momento. Ocurre que está la rabia, pero también está el no estoy ni ahí, está el igual tengo que levantarme mañana a trabajar, y una serie de cosas, digamos, que son propias de nuestra idiosincrasia y que van afectando, pero que van sumando más y más en el tiempo. Y eso sí me preocupa. Como proyección política, hoy día estamos en el 20% de una votación, Sí. podríamos llegar al 25%, y lo que más me preocupa, y esto lo he repetido varias veces y lo voy a seguir repitiendo, el PDG, Sí. el Partido de la Gente, tiene un problema estructural que va más allá de las peleas tiene un problema de que no le ofrece a Chile un modelo de país ni un rumbo. Ya, está bien, pero Es un muchos... problema que hoy día es transversal a gran parte de los partidos. Sí, pero muchos han dicho, muchos han preguntado si acaso la apuesta que tiene Franco Parisi en esta elección es competir en el balotaje a través del voto nulo. Lo intentaron. De hecho, nosotros acá, en un programa de TVX, tuvimos entrevistados a... En cómo estamos hoy. Como estamos ¿sí? hoy, tuvimos entrevistados a Giancarlo Arballelata, que Ujú. probablemente es el genio detrás de todo este mono, Ujú. y al presidente del PDG, a Rodrigo Bautones. Batones. Y, a ver, hay dos cosas que llamaron la atención. Yo le pregunté directamente si es que ellos consideraban que podían apropiarse los votos nulos. Dijeron que no podían hacerlo. Ya. Quedó registrado. Porque O sea, tienen no se com- pueden arrogar no se pueden- el nulo que venga. ¿Qué es lo que O sea, si hay 3 millones de nulos, no puede París el día de decir, ven, y nosotros comemos el nulo, nosotros es lo míos. que va a tratar de decir Pamela Giles seguramente, digamos. De que Claro. son todos sus nietitos. Ya. Ahora, segundo, le preguntaba a uno también respecto de esta misma lógica, si efectivamente esta llamada a votar nulo era una llamada, digamos, para tratar de posicionarse ellos con este discurso. Porque es bien extraño, digamos, de que la gente llama a votar nulo, como tratando de hacer, y me reía mucho porque se los comentaba también al aire, hay un reel de una señora en TikTok que decía, que le preguntaba si iba a votar nulo, y decía, sí, pues en una de esas, si uno vota nulo, vuelve Parisi. Como si existieran, como si fuera Ya. una ficha de nuevo. Ya. Entonces la verdad es que acá hay un tema que es bien de fondo. Parisi está tratando de jugar a ser el tercer candidato en la sombra. Eso es un hecho. La pregunta es, ¿hasta qué punto puede jugar con esto sin caer en el populismo? Y le planteo por lo siguiente. Ayer en una declaración, Parisi decía de que lo más barato para Chile era votar nulo, porque con eso no se le pagaba por voto a un candidato o a la otra candidata. Cosa que es una falsedad enorme. Cualquiera que conozca el sistema electoral chileno y el sistema de financiamiento electoral sabe que la única plata que se le devuelve a los candidatos es contra gasto efectivamente Ajá, rendido. así es. Por lo tanto, no es que- Independiente de los votos claro, que haya sacado. no además, es como, ¿no? exacto, no es como Parisi pretende plantear que esto es una especie como de que los candidatos hacen una campaña, se forran de lucas de vuelta. Bueno, él conoce bien cómo funciona el mecanismo, porque a él le ha funcionado bien. Porque finalmente lo que ellos hacen finalmente es justificar la cantidad de plata que reciben con los gastos adecuados y lo cuadran bien. Y después, dicen algunas personas que estuvieron en el PDG, piden el diezmo a los candidatos. Pero ese es el funcionamiento de ellos. Eso no significa que en segunda vuelta alguien vaya a ganar un peso más o un peso menos porque voten por él. Eso no es así. No funciona Entonces yo así. llamaría a descartar de inmediato esta tesis ridícula de que anular es una economía para Chile porque es mentira. Bueno, es buen detalle que lo pongas arriba de la mesa porque en verdad hay mucha gente que está muy confundida respecto de eso.